Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña anual que comienza el 25 de noviembre, día en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y es por eso que hoy en Libro Club Revolución quiero compartirles fragmentos de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ella fue una filósofa francesa nacida en 1908 que fue existencialista y que luchó contra la injusticia de género. El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Nota. Este libro ha sido escrito durante los años 1948-1949. Cuando empleo las palabras ahora, recientemente, etc., me refiero a ese periodo. Ello explica también que no cite ninguna obra publicada después de 1949. Durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está a punto menos que cerrada. No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos. Estos adeptos cuchichean, incluso en Rusia. Ellas siguen siendo mujeres. Pero otras gentes bien informadas, incluso las mismas algunas veces, suspiran. La mujer se pierde. La mujer está perdida. Ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no. ¿Qué lugar ocupan en el mundo? ¿Qué lugar deberían ocupar? ¿Dónde están las mujeres? Preguntaba recientemente una revista no periódica. Pero, en primer lugar, ¿qué es una mujer? Tota mulier in utero es una matriz. Dice uno, toda la mujer consiste en el útero, para indicar que la mujer está condicionada por su constitución biológica. Sin embargo, hablando de ciertas mujeres, los conocedores decretan, no son mujeres pese a que tengan útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Constituyen hoy, como antaño, la mitad, aproximadamente, de la humanidad. Y sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Se nos exhorta. Sean mujeres, sigan siendo mujeres, conviértanse en mujeres. Así pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer. Tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. ¿Esta feminidad la secretan los ovarios? ¿O está fijada en el fondo de un cielo platónico? ¿Basta el frufru de una falda para hacer que descienda a la tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo. Se la describe de buen grado en términos vagos y espejeantes que parecen tomados del vocabulario de los videntes. Este fragmento es del capítulo 3, el punto de vista del materialismo histórico. En la historia humana, la aprehensión del mundo no se define jamás por el cuerpo desnudo. La mano con su pulgar aprehensor ya se supera hacia el instrumento que multiplica su poder, desde los más antiguos documentos de la historia. El hombre siempre se nos presenta armado. En los tiempos en que se trataba de blandir pesadas clavas, la debilidad física de la mujer constituía una flagrante inferioridad. Basta que el instrumento exija una fuerza ligeramente superior a la de la que ella dispone para que aparezca radicalmente imponente.
Más puede suceder, por el contrario, que la técnica anule la diferencia muscular que separa el hombre de la mujer. La abundancia no crea superioridad más que ante la perspectiva de una necesidad. No es preferible tener demasiado a tener suficiente. Así, el manejo de un gran número de máquinas modernas no exige más que una parte de los recursos viriles. Si el mínimo necesario no es superior a la capacidad de la mujer, ésta se iguala en el trabajo con el hombre. En realidad, hoy pueden desencadenarse inmensos despliegues de energía simplemente oprimiendo un botón. En cuanto a las servidumbres de la maternidad, según las costumbres, adquieren una importancia sumamente variable. Son abrumadoras si se impone a la mujer numerosos partos y si tiene que alimentar a sus hijos sin ayuda. Si procrea libremente, si la sociedad acude en su ayuda durante el embarazo y se ocupa del niño. Las cargas maternales son ligeras y pueden compensarse fácilmente en el dominio del trabajo. En el origen de la familia, Engels rastrea la historia de la mujer de acuerdo con esta perspectiva. Dicha historia dependería esencialmente de las técnicas. En la Edad de Piedra, cuando la tierra era común a todos los miembros del clan, el carácter rudimentario de la laya y la azada primitivas limitaba las posibilidades agrícolas. Las fuerzas femeninas se adecuaban al trabajo exigido por la explotación de los huertos. En esta división primitiva del trabajo, los dos sexos constituyen ya de algún modo dos clases. Entre estas clases hay igualdad. Mientras el hombre caza y pesca, la mujer permanece en el hogar, pero las tareas domésticas entrañan una labor productiva, fabricación de vasijas de barro, tejidos, faenas en el huerto, y por ello la mujer tiene un importante papel en la vida económica. Con el descubrimiento del cobre, del estaño, del bronce, del hierro, y con la aparición del arado, la agricultura extiende su dominio. Para desmontar los bosques, para hacer fructificar los campos es necesario un trabajo intensivo. Entonces, el hombre recurre al servicio de otros hombres a los cuales reduce a esclavitud. Aparece la propiedad privada, dueño de los esclavos y de la tierra. El hombre se convierte también en propietario de la mujer. Es la gran derrota histórica del sexo femenino. Esta derrota se explica por la convulsión producida en la división del trabajo como consecuencia de la invención de los nuevos instrumentos. La misma causa que había asegurado a la mujer su anterior autoridad en la casa, su empleo exclusivo en las labores domésticas, aseguraba ahora la preponderancia del hombre. El trabajo doméstico de la mujer desaparecía desde entonces junto al trabajo productivo del hombre. El segundo lo era todo. Y el primero, un accesorio insignificante. El derecho paterno sustituye entonces al derecho materno. La transmisión del dominio se efectúa de padre a hijo y ya no de la mujer a su clan. Es la aparición de la familia patriarcal, fundada en la propiedad privada. En semejante familia, la mujer está oprimida. El hombre reina como soberano y, entre otros, se permite caprichos sexuales. Se acuesta con esclavas o con tairas, es polígamo. Tan pronto como las costumbres hacen posible la reciprocidad, la mujer se venga por infidelidad. El matrimonio se completa naturalmente con el adulterio. Es la única defensa de la mujer contra la esclavitud doméstica en que se la mantiene. La opresión social que sufre es consecuencia de su opresión económica. La igualdad solo puede restablecerse cuando ambos sexos gocen de derechos jurídicamente iguales, pero esta liberación exige la vuelta de todo el sexo femenino a la industria pública. La emancipación de la mujer no es posible sino cuando ésta puede tomar parte, en vasta escala, en la producción social, y el trabajo doméstico no la ocupe sino un tiempo insignificante. Y esta condición solo ha podido realizarse en la gran industria moderna, que no solamente admite el trabajo de la mujer en gran escala, sino que hasta lo exime formalmente.
parte 2 del mismo libro. Qué desdicha ser mujer. Y sin embargo, cuando se es mujer, la peor desgracia en el fondo consiste en no comprender que se es. Kierkegaard. Mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo. J.P. Sartre. Parte primera. Situación. Capítulo primero. La mujer casada. El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. La mayor parte de las mujeres todavía hoy están casadas, lo han estado, se disponen a estarlo o sufren por no estarlo. La soltera se define con relación al matrimonio, ya sea una mujer frustrada, sublevada o incluso indiferente con respecto a esa institución. Así pues, tendremos que proseguir este estudio mediante el análisis del matrimonio. La evolución económica de la condición femenina está en camino de trastornar la institución del matrimonio, que se convierte en una unión libremente consentida entre dos individualidades autónomas. Los compromisos de los cónyuges son personales y recíprocos. El adulterio es para ambas partes una denuncia del contrato. El divorcio puede ser obtenido por una y otra parte en las mismas condiciones. La mujer ya no está acantonada en su función reproductora. Esta ha perdido en gran parte su carácter de servidumbre natural y se presenta como una carga voluntariamente asumida. Además, está asimilada a un trabajo productivo, puesto que en muchos casos el tiempo de reposo que exige un embarazo debe serle pagado a la madre por el Estado o por el empresario. En la URSS, el matrimonio apareció durante algunos años como un contrato interindividual que descansaba en la sola libertad de los esposos. Hoy parece ser un servicio que, al Estado, impone a ambos. El que una u otra tendencia se imponga en el mundo de mañana depende de la estructura general de la sociedad, pero en todo caso, la tutela masculina está en vía de desaparición. Sin embargo, la época que vivimos es todavía desde el punto de vista feminista un periodo de transición. Solamente una parte de las mujeres participa en la producción y aún esas pertenecen a una sociedad en la que perviven antiguas estructuras, antiguos valores. El matrimonio moderno no puede comprenderse más que a la luz del pasado que perpetúa. El matrimonio siempre se ha presentado de manera radicalmente diferente para el hombre y para la mujer. Los dos sexos son necesarios el uno para el otro, pero esa necesidad jamás ha engendrado reciprocidad entre ellos. Nunca han constituido las mujeres una casta que estableciese intercambios y contratos con la casta masculina sobre un pie de igualdad. Socialmente, el hombre es un individuo autónomo y completo ante todo. Es considerado como un productor, y su existencia está justificada por el trabajo que proporciona a la colectividad. Ya se ha visto por qué razones el papel reproductor y doméstico en el cual se halla encerrada la mujer no le ha garantizado una dignidad igual. Es cierto que el hombre la necesita. En algunos pueblos primitivos sucede que el soltero, incapaz de asegurarse la subsistencia por sí solo, es una especie de paria. En las comunidades agrícolas, una colaboradora le es indispensable al campesino y para la mayoría de los hombres resulta ventajoso descargar sobre una compañera ciertas faenas penosas. El individuo desea una vida sexual estable, anhela una posteridad y la sociedad le exige que contribuya a perpetuarla. Pero no es a la mujer misma a quien el hombre hace un llamamiento. Es la sociedad de los hombres la que permite a cada uno de sus miembros que se realice como esposo y como padre, integrada en tanto que esclava o vasalla a los grupos familiares, que dominan padres y hermanos. La mujer siempre ha sido dada en matrimonio a unos hombres por otros, hombres. Primitivamente el clan dispone de ellas como si fuese poco menos que una cosa. Forma parte de las prestaciones que dos grupos se consienten mutuamente. Su condición
no ha sido profundamente modificada cuando el matrimonio ha revestido en el curso de su evolución una forma contractual, dotada o percibiendo su parte de herencia. La mujer aparece como una persona civil, pero dote y herencia la someten aún a su familia. Durante mucho tiempo, los contratos fueron firmados entre el suegro y el yerno, no entre marido y mujer. Únicamente la viuda gozaba entonces de autonomía, economía. La libertad de elección de la joven ha sido siempre muy restringida. Y el celibato, salvo en los casos excepcionales en que reviste un carácter sagrado, la rebaja a la condición de parásito y de paria. El matrimonio es su único medio de ganarse la vida y la exclusiva justificación social de su existencia. Capítulo 3, parte 2. Todas las semanas llegan al Instituto Médico Legal de París 2 cadáveres de mujeres que han abortado. Muchos de los abortos provocan enfermedades crónicas. Se ha dicho a veces que el aborto es un crimen clasista, y en gran medida es cierto. Las prácticas anticonceptivas están mucho más difundidas en la burguesía. La existencia de un cuarto de aseo decoroso hace su aplicación más fácil que en las casas de los obreros y los campesinos. Privadas de agua corriente, las jóvenes de la burguesía son más prudentes que las otras. En los matrimonios, el hijo representa una carga menos pesada. La pobreza, la crisis de la vivienda, la necesidad que tiene la mujer de trabajar fuera de casa, se cuentan entre las causas más frecuentes del aborto. El caso más frecuente parece ser el de que la pareja decida limitar los nacimientos después de la segunda maternidad, de manera que la mujer de odiosos rasgos que aborta es también esa madre, magnífica, que mece en sus brazos a 2 ángeles rubicundos, la misma mujer. En un documento publicado en Tiempos Modernos en octubre de 1945, Madame Geneviève describe una sala de hospital en la cual tuvo ocasión de vivir y a la que acudían muchas enfermas para someterse a un raspado. De 18 de ellas, 15 habían sufrido abortos, más de la mitad de los cuales habían sido provocados. La que tenía el número 9, esposa de un forzudo del mercado, había tenido en 2 matrimonios 10 hijos vivos, de los cuales solamente quedaban 3, y había sufrido 7 abortos, de los cuales 5 fueron provocados. Empleaba de buen grado la técnica de la varilla, que explicaba complacida, y también usaba unos comprimidos cuyos nombres indicaba a sus compañeras. La número 16, joven de 16 años de edad, casada. Había tenido aventuras y padecía de salfingitis a causa de un aborto. La número 7, de 35 años de edad, explicaba: hace 20 años que estoy casada y nunca he amado a mi marido, pero durante 20 años me he conducido correctamente. Hace 3 meses un hombre me hizo el amor, una sola vez, en la habitación de un hotel, y quedé encinta. Entonces, no había más remedio, ¿verdad? Lo tuve que deshacer. Pero se ha acabado. Nunca volveré a empezar. Se sufre demasiado. Y no me refiero al raspado. No. No. Se trata de otra cosa. Es el amor propio, ¿saben? La número 14 había tenido 5 hijos en 5 años. A la edad de 40 años tenía aspecto de vieja. En todas ellas había una resignación hecha de desesperación. La mujer está hecha para sufrir, decían tristemente. Última parte de la segunda parte, parte de la conclusión. Así pues, tan absurdo es hablar de la mujer en general como del hombre, eterno.
y se comprende por qué son ociosas todas las comparaciones que se esfuerzan en decidir si la mujer es superior, o inferior, o igual al hombre. Sus perspectivas y situaciones son profundamente diferentes. Si se las confronta, resulta evidente que la del hombre es infinitamente preferible, es decir, que éste tiene muchas más posibilidades concretas de proyectar en el mundo su libertad. De ello resulta necesariamente que las realizaciones masculinas superan con mucho a las femeninas, ya que a las mujeres les está a punto menos que prohibido el hacer algo. No obstante, confrontar el uso que dentro de sus límites hacen hombres y mujeres de su libertad es a priori una tentativa desprovista de sentido, ya que precisamente usan de ella libremente. Bajo formas diversas, las trampas de la mala fe, las mistificaciones de lo serio, acechan tanto a unos como a otras. La libertad está entera en cada cual. Solo por el hecho de que en la mujer es abstracta y güera, ésta no podría auténticamente asumirse más que en la rebelión. Ese es el único camino abierto a quienes no tienen la posibilidad de construir nada. Preciso es que rehacen los límites de su situación y procuren abrirse los caminos del porvenir. La resignación no es más que una dimisión y una huida para la mujer. No hay otra salida que luchar por su liberación. Esa liberación solo puede ser colectiva y exige, ante todo, que concluya la evolución económica de la condición femenina. Sin embargo, ha habido y hay todavía multitud de mujeres que tratan de realizar en solitario su salvación individual.